Jóvenes, ¿cómo están? Voy a pasar a grabar las clases de repaso para el examen del lunes que voy a estar compartiendo con ustedes en el grupo de WhatsApp. Entonces voy a compartir el material con el que vamos a estar repasando el día de hoy. Bueno, los temas que vamos a estar tratando, el primero de los temas es la regla de los 5 pasos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en la regla de los 5 pasos? Los pasos que debemos de realizar para obtener la derivada de esta función. Entonces, el primer paso dice f de x, en este caso nosotros usábamos delta, pero en el examen en vez de delta va a ser h. Entonces es lo mismo, delta y h viene a representar la misma función. ¿Qué es lo que hacemos en el primer paso? En el primer paso, donde nosotros vemos la letra x, que estamos teniendo acá, vamos a reemplazar por x más h. Entonces acá va a ser paréntesis, x más h, y elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá estoy teniendo una x y esa x está elevada al cuadrado. Más 3, paréntesis, otra vez veo que hay una x, entonces en vez de la x vamos a colocar x más h. Una vez que nosotros reemplazamos todo eso, tengo que resolver el cuadrado de un binomio que dice que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y a eso voy a aplicar la propiedad distributiva porque el 3 está multiplicando con los valores que están dentro del paréntesis. Entonces tengo 3 por x, que es 3x, y 3 por h, que es 3h. Entonces, una vez que nosotros representamos todo eso, lo que voy a hacer es eliminar el paréntesis, que en este caso va a ser x al cuadrado, más 2xh, más h al cuadrado, más 3x, más 3h. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de eliminar el paréntesis que estoy teniendo. Bueno, en el paso número 2 es volver a escribir la función f de x. O sea, volver a escribir lo que estoy teniendo acá, que sería x al cuadrado más 3x. En el tercer paso es restar estas dos. O sea, va a ser f de x más h menos f de x. Entonces voy a copiar el resultado que obtuve de esto, que es x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 3x más 3h, y a eso le voy a restar y voy a colocar paréntesis porque es una resta y le afecta a ambos términos. Le voy a restar x al cuadrado más 3x. Entonces, una vez que expresé esto, voy a eliminar el paréntesis y va a quedar x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 3x más 3h, menos por más menos x al cuadrado, menos por más menos 3x. Entonces, una vez que yo hice todo eso, veo que esta expresión que estoy teniendo acá es igual a esta, pero de signos contrarios, entonces lo puedo anular. También veo que acá tengo 3x positivo y acá tengo 3x negativo, también lo puedo anular. Entonces la expresión queda de esta forma, 2xh más h al cuadrado más 3h. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte? Como veo que los tres términos tienen una misma letra que se repite, que es la h, voy a sacar factor común h y va a quedar 2x más h más 3. Entonces, ya terminé el tercer paso. Voy con el cuarto paso. En el cuarto paso, lo que tengo que hacer es f de x más h menos f de x dividido toda la expresión sobre h. Entonces, como esto yo ya tengo resuelto, porque acabo de resolverlo, voy a copiar el resultado final, que es h, 2x más h y más 3. Eso, todo dividido h. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos la h con la h y al final nos queda el resultado 2x más h más 3. Bueno, y el último paso, que es el quinto paso, es límite, en este caso cuando h tiende a 0, de toda la función que es fx más h menos f de x dividido h.
¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a escribir la palabra límite cuando h tiende a 0 y escribo el resultado que fue 2x más h más 3. Una vez que nosotros escribimos esto, en el lugar donde veamos la h, que en este caso es acá, vamos a reemplazar por su valor que es 0. Entonces quedaría 2x más 0 más 3 y al final me queda 2x más 3. Ese es el resultado final. Bueno, en el examen a ustedes les va a salir ya resuelto cada uno de estos casos y ustedes van a decir cuál es la que no corresponde a estos 5 pasos que les acabo de mencionar. Esa es la clase que dimos en la semana del 2 al 6 de agosto, que es la regla de los 5 pasos. En el siguiente tema, que es el que corresponde a la semana del 16 al 20 de agosto, son las reglas de derivación. En este caso, yo quiero derivar esta función. Esto no se olviden que puede estar expresado como y o f de x, que viene a ser lo mismo. En este caso, entonces, yo voy a expresar como f. Al colocar este símbolo, estoy indicando que voy a derivar. Y lo que se hace al derivar es multiplicar el exponente por el valor, el coeficiente que le acompaña. Entonces va a ser 5 por 4, 20. Y la expresión, que es x a la cuarta, queda reducida en x al cubo. Más 5 por 3, que es 15, y mi x a la quinta queda reducido en x a la cuarta. Más 4 por 2, que es 8, y la x al cuadrado queda expresado en x nada más, porque 2 menos 1 es x. Y por último, 5 por 1, que es 5, y la derivada de una constante es 0, entonces ya no se expresa acá. Y este es el resultado de aplicar las reglas de la derivación. Acá aplicamos 3 reglas, que es la primera, que dice que si yo tengo una función en donde tengo una constante por una función a un cierto exponente, voy a cambiar la letra, una constante voy a poner como la letra C, entonces sería constante C por una letra con un cierto exponente. Entonces lo que se hace al derivar es multiplicar la constante por el exponente y el exponente queda reducido en un valor. Luego tenemos la otra, que es la derivada de una constante, que en este caso está representado por la letra C. Su derivada es igual a 0. Entonces, ¿a qué le llamo constante? A una letra a un número donde no hay letras, ¿sí? Esa es una constante. Y la derivada de una función, que en este caso es igual a la constante. O sea, sería la derivada de una constante por una función, sería su derivada, sería igual a la constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que visualizamos acá, por eso solamente nos queda 5. Estas 3 reglas de derivación son las que acabamos de utilizar en este ejercicio. Bueno, luego vamos a la que corresponde de la semana del 23 al 27 de agosto, donde estuvimos dando derivada a una función compuesta. Cuando llamo una función compuesta, cuando tengo una función y eso está elevado a un cierto valor, cuando tengo raíz de una expresión, esas son funciones compuestas. Entonces, si yo quiero derivar, así como les dije, puede expresarse como f de x o puede representarse como y. Si yo quiero derivar esta función, esto se deriva, en primer lugar, se deriva de esta forma, ¿sí? Se multiplica la constante por la función y el exponente queda reducido. Pero la situación que tenemos en este ejercicio es que baja el exponente, que sería 4, queda reducido la expresión, que es 5x más 8, entonces ya no es 4, es 3, pero se le llama compuesta porque se vuelve a derivar la interna. ¿A qué le llamamos la interna? A lo que está dentro de mi paréntesis. O sea que esa expresión, que es 5x más 8, lo tengo que volver a derivar. Entonces, al derivar esto, quedaría 4, 5x más 8 al cubo. Y al derivar esto, aplicamos la regla que aprendimos acá, que sería 5 por 1, que es 5, y la derivada de una constante, que es 0, entonces solamente me queda 5. Entonces, ¿qué hacemos al terminar? Como esto tenemos que tenerlo bien ordenado, vamos a multiplicar 4 por 5, que es 20, y queda 5x más 8,
y eso elevado al cubo. Entonces, esta es una derivada compuesta. Bueno, vamos a otra situación donde vemos que ya tenemos un signo negativo, entonces tenemos que atender cuando estamos derivando con signos negativos. Entonces tengo la derivada de esta función, sería baja el exponente, que es el 6, queda expresado nuestro valor como 2 menos 3x. El 6 ya deja de ser 6, se convierte en 5, y vuelvo a derivar la interna, que es 2 menos 3x derivada. Entonces, seguimos con nuestra expresión, que sería 6, paréntesis, 2 menos 3x a la quinta. Y al derivar este es una constante, la derivada de una constante es 0, entonces no hace falta indicarlo. Pero acá estoy teniendo 3x, entonces la derivada de 3x menos 3x sería menos 3. Entonces, ahí atender en el signo. Entonces, ahora voy a multiplicar, entonces tengo menos por más, que es menos, 6 por 3, que es 18, y queda 2 menos 3x a la quinta, y acá termina nuestro ejercicio. Bueno, ahora vamos a la siguiente. En la siguiente nos pide, es la que corresponde a la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre, que es recta, tangente y normal a una curva. Dice, hallo la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber las fórmulas que vamos a utilizar. Para la recta tangente, la expresión que tengo que utilizar es y menos y sub 0 es igual a la derivada de la función que estoy teniendo ahí, y acá que es x menos x sub 0. Sin embargo, cuando tengo que hallar la recta normal, entonces va a ser y menos y sub 0 es igual a menos 1 sobre la derivada de f de x, y acá x menos x sub 0. Ahora, ¿qué es x sub 0 y y sub 0? X sub 0 y y sub 0 son estos valores que tenemos acá, ¿sí? Entonces, mi primer valor es x sub 0, mi segundo valor es y sub 0. Y ahora tengo que hallar la derivada de la función. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es derivar esta función. ¿Para qué? Para poder hallar la pendiente, porque esto significa pendiente. Entonces sería 2 por 1, que es 2, y queda x, porque 2 menos 1 es solamente x. Menos 1 por 1, que es 1, y este ya desaparece porque quedó x a la 0. Y la deriva una constante que es 0. Bueno, ¿qué voy a hacer una vez que haga la derivada? Tengo que reemplazar por la x que estoy teniendo acá, que es 4. Entonces va a ser 2 por 4 menos 1. 2 por 4 es 8, 8 menos 1 es 7. Significa que mi valor va a ser 7. Entonces, para hallar la recta tangente, va a ser y menos y sub 0, que es 6, es igual a la derivada que acabo de obtener, que me dio 7, paréntesis, x menos x sub 0, que es 4. Entonces, una vez que nosotros reemplazamos, voy a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, acá va a ser y menos 6 es igual a 7 por x, que es 7x, y 7 por 4, que es menos 28. Una vez que exprese eso, estos dos valores que están en el primer miembro, voy a pasar a este miembro. Entonces, va a ser 7x menos 28. La y está sumando, va a pasar restando. El 6 está restando, va a pasar sumando, es igual a 0. A grupo siempre tiene que estar primero la x, luego tiene que estar la y luego los términos independientes. Entonces acá tengo 22 menos 6, los signos son contrarios, entonces tengo que restar, o sea, 28 menos 6, y me va a dar como resultado menos 22 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora, tengo que hallar la ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal uso la misma expresión, va a ser y menos y sub 0, que es 6, es igual a menos 1 sobre la derivada, que en este caso es 7, porque acuérdense que estamos derivando, es la pendiente,
y acá va a ser x menos 4. ¿Qué hacemos? El 7 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Es igual a menos 1, paréntesis, x menos 4. Una vez que hicimos eso, voy a aplicar la propiedad distributiva. 7 por y es 7y, menos 6 por 7 es 42. Es igual a 1 por x, que es menos x, y 1 por menos 4 es más 4. En este caso, esto voy a pasar a este miembro. ¿Por qué? Porque acá la x es negativa y tiene que ser positiva. Entonces voy a tener 7y menos 42 más x, porque estaba restando, va a pasar sumando, menos 4 es igual a 0. Ordenando, acuérdense que primero tiene que estar la x, luego tiene que estar la y, como no tiene signo es positivo, y acá tengo menos 42, menos 4, los signos son iguales, entonces me da menos 46 igual a 0. Entonces esta es la ecuación de la recta normal y esta es la ecuación de la recta tangente. Seguimos con más ejemplos. Acá tenemos otra, pero me dice la abscisa igual a 3. Dice, cuando a nosotros nos dice que la abscisa es igual a 3, significa que la x es igual a 3. Entonces, ¿qué problema tengo en este ejercicio? Que no sé cuánto vale la y. Pero yo sé que esta expresión significa y es igual a 3x al cuadrado menos x más 2. Entonces, ahí reemplazando la x por el valor que tengo, voy a poder obtener mi y. Entonces, va a ser y es igual a 3 por 3 al cuadrado menos 3 más 2. Entonces tengo y es igual a 3 por 9 menos 3 más 2. 3 por 9 es 27. 27 menos 3 más 2. Entonces tengo 27 menos 3, que va a ser 24. Y 24 más 2, que va a ser 26. ¿Sí? Entonces acá tengo en todo caso 27 más 2, que es 29, y 29 menos 3, que es 26. Entonces mi punto, sus coordenadas van a ser 3,26. ¿Qué significa eso? Que este es x sub 0 y que este es y sub 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hallar la derivada porque yo necesito la pendiente. Entonces hallo la derivada de la función. Entonces va a ser 3 por 2, 6x, menos la derivada de x, que es 1. Y la derivada de la constante, que es 0. ¿Qué hago ahora? Ya acabo de hallar mi derivada, entonces tengo que reemplazar por la x, que en este caso es 3. Entonces va a ser 6 por 3 menos 1. 6 por 3 es 18. 18 menos 1 es 17. Entonces, este es mi valor de la m, o sea que la pendiente. No se olviden que la derivada está expresando la pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a copiar nuestra ecuación y menos y sub 0 es igual a m, paréntesis, x menos x sub 0. Reemplazamos, va a ser y menos 26 es igual a la m, que en este caso es 17, y x menos 3. Aplicamos la propiedad distributiva, va a ser y menos 26 es igual a 17x menos 17 por 3. Vamos a hacer el cálculo. 17 por 3, que es 51. Entonces ahora ordenamos estos dos términos. Voy a pasar a este miembro. Entonces va a ser 17x menos 51 menos y más 26 es igual a 0. Ordenamos, va a ser 17x menos y tengo menos 51 más 26, los signos son contrarios, y eso me da como resultado menos 25. Es igual a 0, y esta es la ecuación de la tangente. Ahora tengo que hallar la ecuación de la normal, entonces uso la misma ecuación, pero en vez de m es menos 1 sobre m, y siempre x menos x sub 0.
Entonces acá va a ser i menos 26 es igual a menos 1 sobre 17. Acá va a ser x menos 3. El 17 está dividiendo, va a pasar multiplicando. El menos 1 va a multiplicar por x menos 3. Entonces tengo 17 por i, que es 17i, y tengo 17 por 26, que nos da 442. Entonces acá pongo 442 es igual a menos 1 por x, que es menos x, y menos por menos, que es más 3. En este caso voy a pasar estos dos porque veo que la x es negativa y tiene que ser positiva. Entonces copio 17y menos 442 más x, porque pasa a sumar, menos 3 es igual a 0. Ordeno, primero siempre va la x, luego va la y. Y luego tengo 442 menos 3, los dos tienen el signo negativo, entonces va a ser menos 445 igual a 0, y esta es la ecuación de la recta normal. Entonces de esa forma van a estar trabajando con la expresión, se les va a presentar la expresión y ustedes lo tienen que resolver de tal forma a que puedan marcar la respuesta correcta. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio donde nos habla ya de lo que es la progresión aritmética. Es la clase que corresponde del 20 al 24 de septiembre. Término general y suma de los términos de una progresión aritmética. Dice, calcula el noveno término de una progresión aritmética, cuyos tres primeros términos son 7, 14 y 21. Entonces nos da a sub 1, que es 7, nos da a sub 2, que es 14, y esas dos me va a servir para calcular la diferencia, que es lo mismo que la R, ¿sí? Entonces depende cómo se presente la ecuación, lo considera como D o R, que es la diferencia entre a sub 2 menos a sub 1. O sea que va a ser 14 menos 7, que nos va a dar como resultado 7. Entonces, n es igual a 9, porque estoy queriendo el noveno término. La fórmula es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón o por d. Cualquiera de las dos fórmulas es la misma. Entonces acá va a ser a sub 9, pueden poner a sub 9 o pueden poner a sub n, que es lo mismo. A sub 1 es 7. Puedo calcular ya n menos 1, que significa 9 menos 1, que es 8. Entonces acá pongo solamente el 8 por la razón que en este caso es 7. Entonces a sub 9 va a ser igual a 7 más 8 por 7, que es 56. Vamos a controlar nada más 8 por 7, 56. Y 56 debo de sumarle 7, entonces más 7. Nos da 63 como resultado. Bueno, eso es cuando nos pide que obtengamos el noveno término en una progresión aritmética. Bueno, ahora vamos a la otra fórmula, o sea, que el otro ejercicio donde dice calcula la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética, cuyos dos primeros términos son 3 cuartos y 5 cuartos, y su razón es 12. Entonces, ¿quiere saber la suma? Sn es la fórmula que necesitamos, pero dice que n es igual a 12, ¿sí? Nos dice que a sub 1 es igual a 3 sobre 4, nos dice que a sub 2 es igual a 5 sobre 4, nos dice que la razón, ya nos da la razón, que es 1 sobre 2, y dice que quiere que calculemos la suma. La fórmula de la suma, eso va a aparecer en el ejercitario, es a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Bueno, ¿qué problema tengo? Que no tengo a sub n. Entonces, en primer lugar voy a calcular a sub n, que es igual a la fórmula que tenemos acá arriba, que dice a sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, n menos 1 sería 12 menos 1, que sería 11.
Entonces ya calculo eso en forma independiente. Calculo A sub n, que es igual a sub 1, que es 3/4, más n menos 1, que es 11, por la razón que es 1 sobre 2. Entonces eso ustedes pueden colocar en la calculadora. Entonces acá es 11 sobre 2. Colocan en la calculadora los dos valores y nos tiene que dar el resultado de A sub n, que sería 3 sobre 4 más 11 sobre 2 y nos da como resultado 25 sobre 4. Entonces acá 25 sobre 4. Una vez que tenemos el valor de 25 sobre 4, voy a calcular mi Sn. Entonces Sn dice que es A sub 1 y A sub 1 dice que es 3/4. Más A sub n, que dice que es 25 sobre 4. Por n es 11. Y todo eso dividido 2. Entonces Sn es igual, esto voy a hacer en la calculadora, tengo ya 25 sobre 4, entonces le voy a sumar más 3 sobre 4 y nos da como resultado 7. Entonces acá va a ser 7 por 11 dividido 2. O sea que Sn va a ser igual a 77 dividido 2. Entonces dividimos esos dos valores, va a ser 77 sobre 2. Y me da 38 enteros, 1 sobre 2. Entonces tienen que atender porque en el examen les va a aparecer de esta forma, en forma de numeral mixto. Entonces tienen que saber usar sus calculadoras de tal forma que se le pueda representar de esa forma. Bueno, eso es todo lo que va a abarcar el examen. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier consulta, estaré al pendiente después de enviarle este video, porque saben bien que en el examen no se hace consulta, ¿sí? Entonces, dejo de compartir con ustedes la pantalla y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Espero que lo hayan entendido, entonces lo practiquen para el examen de mañana.